¿Qué decir cuando un mormón le dice a uno que igual creemos en lo mismo, creemos en Jesús también? Y específicamente había algunas preguntas acerca de cómo es que demostramos y respaldamos la naturaleza de Jesucristo con el Nuevo Testamento. Sí, yo creo que lo más importante es entender, como les dije, esto no sucede en 5 minutos, esto no sucede en un almuerzo, esto no sucede en una hora juntos. O sea, el problema de nuevo siempre ha sido que tratamos de, este es mormón, lo voy a convertir, y lo agarramos como que si fuera un proyecto. Son personas y necesitan a Cristo así como nosotros lo necesitamos. Entonces el primer punto es establecer una relación con esta persona de amistad genuina y verdadera, porque me preocupo por él. En ese proceso es exactamente lo mismo que con otra persona, es un proceso de discipulado. Y en el proceso de discipulado nosotros hemos enseñado, o al menos aquí en la iglesia hemos insistido, de que nos sentamos juntos a platicar de cómo estamos, de cómo vamos, y empezamos a leer la Biblia juntos, ¿sí? Una de las grandes ventajas específicamente con ellos es que ellos nunca le van a decir que no a la Biblia. Y les dije, o sea, ellos consideran que la Biblia, una de las traducciones, más que otras obviamente, pero es la palabra de Dios. Entonces vamos y empezamos a discutir específicamente de la persona de Cristo. Mencioné, por ejemplo, el libro de Juan. Todo el libro de Juan habla de cómo Dios, cómo Cristo se presenta como el Hijo de Dios. Entonces, de nuevo, creo que es un proceso de discipulado como cualquier otra persona, intencional, sin ver a las personas como un proyecto, en donde podemos ir aprendiendo juntos, como el libro de Juan, por ejemplo, sería una lectura recomendada, presenta a Jesús. Después de Juan, los otros evangelios. O sea, el presentar a Jesús de esa forma creo que tiene más peso que simple y sencillamente querer dar ideas al azar en 5 minutos de que les decimos se pasen a la casa o no pasan a la casa, o si llegamos nosotros o los que sea. Es un proceso de discipulado. Tenía una pregunta por ahí, pero ya no lo encuentro. En particular, una de las preguntas se trataba de, y solo para apoyar lo que estás diciendo, Juan 1:1 obviamente es muy claro, tanto para los testigos de Jehová como para los mormones, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y en particular dentro de los testigos de Jehová, la manera en la que ellos traducen ese versículo en Juan 1:1 niega una de las reglas principales del griego bíblico. Ellos traducen Juan 1:1 para decir en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, no que era Dios. Y nosotros vemos claramente establecido en Juan 1:1 que tanto el Hijo como el Padre han existido eternamente desde antes de la fundación del mundo. Vemos claramente lo trascendental que Cristo es sobre toda la creación, que Cristo era el que ha creado todas las cosas en Colosenses 1. Entonces hay bastantes diferentes lugares que ir, pero precisamente uno de los problemas principales es cómo es que ellos han traducido sus Biblias. ¿Qué le contestaría a un ateo que dice no existe Dios precisamente por el mal y toda la maldad que existe en el mundo? Generalmente el problema del mal y el sufrimiento y el dolor es una de las objeciones que no sé por qué, pero que más les encanta. Es la carne en el asador siempre. Si Dios es bueno y si existe un Dios que es totalmente bueno, ¿por qué existe el mal? Ahora, la existencia del mal no es excluyente de la existencia de un Dios perfectamente bueno, y eso los cristianos lo debemos de saber manejar así de claro. Explícame por qué la existencia del mal desacreditaría o implicaría la falta de existencia de un Dios completamente bueno. También recordemos algo, y esto es utilísimo cuando nos involucramos en charlas apologéticas y evangelísticas con los no creyentes o con creyentes de otras religiones, es no querramos nosotros empezar a responder todo como si fuéramos una ametralladora. También preguntémosles a ellos, no para trabarlos, como decimos coloquialmente,
sino para realmente ver en dónde están, ¿no? Y qué realmente creen, porque puede ser que él diga yo soy ateo y lo que realmente sea es una persona que está completamente enojada con la iglesia como institución, pues. Entonces, que sus objeciones, como decíamos, son meramente emocionales y no racionales. Cuando nos topemos con algún ateo que sí haya estudiado sus filósofos y bueno, haya leído, entonces ya la charla va a discutirse, pero preguntemos, ¿por qué implicaría el mal la falta de existencia de un Dios completamente bueno? Una. Dos, llevamos siglos, la parte de la teología y de la apologética que trata de responder el problema del sufrimiento y del dolor y del mal se llama teodicea, y llevamos siglos haciendo teodiceas, y pues es algo que estamos trabajando todavía, pero los cristianos creemos, como les decía, que la existencia del mal no implica la inexistencia de un Dios completamente bueno. Y finalmente, yo creo que el dolor, personalmente, yo creo que el dolor y el sufrimiento no es algo malo. Hay una condición médica que se llama analgesia congénita, y la gente que la padece son pocos en la población mundial, pero la gente que la padece son personas que no pueden sentir dolor. Ahora, para los que son papás, imagínense que su hijo no grite cuando se le está reventando el apéndice, o cuando se derramó la olla hirviendo encima. Y entonces pongámonos a pensar si realmente no sentir dolor es algo bueno. El dolor es un indicador de que algo está mal, de que algo está pasando y que necesitamos un auxilio. Y pasa exactamente lo mismo con el dolor del corazón y el dolor espiritual. Hay algo que está mal, hay algo que está pasando, y ese dolor, ese sufrimiento indica que necesitamos algo. Ahora los cristianos tenemos la respuesta para ese dolor. Sí. Sí, yo creo que dos cosas también muy puntuales. Número uno, ¿de dónde obtienes tu definición de bien y de mal? Si estás diciendo que mal existe en el mundo, ¿cómo es que llegaste a esta conclusión de que hay bien y que hay mal? Y lo segundo es, y esto es una de las cosas que yo creo que tenemos que tener muy presente como cristianos, solo porque no se puede explicar algo no significa que no hay una explicación. O no significa que necesariamente no hay una razón. Lo que solemos hacer es reducir lo que puede suceder en una situación únicamente a lo que nosotros podemos explicar o a lo que nosotros podemos ver, pero hay muchas cosas que simplemente no las podemos explicar científicamente o matemáticamente, y esto no significa que no puede haber alguna explicación a la cual tal vez nosotros simplemente por nuestras mismas limitaciones no tenemos acceso. Y por otra parte, la parte teológica de siempre explicar Génesis 1, 2 y 3, es la historia más clara de por qué existe todo eso malo en nosotros, Génesis 3. Y como decías vos, como toda la misma Biblia apunta a la solución. Santiago 4, en donde dice de dónde viene todo esto malo, es de su propio corazón, ¿no? Entonces, ya con un argumento tal vez teológico, si lo queremos llamar así, al final no encuentran a veces salida de cómo argumentar eso, porque no estamos echando culpas a otros, es nuestro propio corazón lo que tiene el problema. Sí. Nosotros pasamos un poquito de tiempo antes hablando acerca de hacer puentes, y eso tal vez aunado a lo que nosotros apenas escuchamos durante el animismo y el sincretismo de la importancia de una conversión radical. Alguien hace esta pregunta: al construir puentes para compartir a través de una amistad sincera, ¿no estoy haciendo concesiones y comprometiendo la verdad del evangelio? Esa es una muy buena pregunta, porque, gracias por la pregunta, porque la cuestión con los puentes no es permitir que ideas y que la cosmovisión de la persona se incluya dentro del cristianismo, sino más bien que la intuición que tiene la persona de la realidad de algo espiritual, de algo trascendental, uno la pueda aclarar. Es como, podríamos poner el siguiente ejemplo: si usted ve que viene un río, usted, para desviar el cauce, lo que hace es cambiar la dirección del río, ¿no? Hace un hoyo más grande que pase hacia donde usted quiere desviar el río. No agarra y pone un tabique para que el río corra hacia donde debería correr, ¿no? Si pone solo el tabique, todo se desparrama nada más.
cambio, si uno le da el cauce o la dirección que debe tomar, entonces le va a causar beneficio. Volviendo al ejemplo de los incas y del sacrificio. Los incas, lo que estamos diciéndole a los incas al crear un puente no es su sacrificio de llamas, está bien. Lo que les estamos diciendo es la necesidad que usted ve en su corazón de recibir perdón y de tener una seguridad es correcta, pero esa seguridad no se encuentra en la llama y en el sacrificio de la llama. Esa seguridad se encuentra en el sacrificio de Jesús. No sé si logro hacer captar la idea. No es una cuestión de los elementos teóricos, sino del corazón necesitado de la persona con lo que nosotros podemos hacer el puente, ¿no? Y bueno, añadiendo a lo que está hablando Salvador, yo no tengo nada en contra del evangelismo puerta por puerta, ¿verdad? Absolutamente nada, ni en contra de las cruzadas tampoco, con tal que se predique el evangelio fielmente, ¿verdad? Y que se le dé seguimiento a través de una iglesia local a todas las personas. Pero esos son métodos que cada vez en nuestra sociedad actual están siendo menos efectivos. La construcción de amistades sinceras y genuinas es lo que abre puertas en el corazón de las personas, ¿verdad? Eso es lo que abre puertas en el corazón de las personas. Con un amigo uno con confianza puede hablar, comunicar sus pensamientos, sus creencias, sus convicciones. Es diferente a hacerlo ir a tocar la puerta, ¿verdad? Y claro, hoy en día tocan el timbre de tu casa y ¿quién será? ¿A qué viene? ¿Cuánto tiempo? Etcétera, ¿verdad? Entonces cada vez está siendo menos efectivo ese método por el contexto en el que vivimos, ¿no es cierto? Mucha inseguridad, nadie confía en nadie, mientras cuando uno se gana la amistad de una persona sin interés, genuinamente, uno entonces puede romper esas barreras, ¿verdad? El libro que les mencioné de Buscando a Alá, Encontrando a Jesús, eso es lo que pasa, ¿verdad? Personas creyentes con un corazón buscando amistad genuina llegaron a conocer a este muchacho, a Nabil Qureshi, y él llegó a ser un apologeta cristiano bien importante, ¿verdad? Que lo invitaban a todas partes del mundo musulmán a hablar de su conversión del Islam al cristianismo. Sí, algo importante de lo que menciona David es, si bien no estamos en contra, como decís, de esos métodos, pero por ejemplo, un amigo cuando trabajaba en otro lado, comentando esto, me decía, fíjate que, obviamente con otro tipo de lenguaje, ¿verdad? Pero fíjate que tus amigos cristianos llegaron a mi casa y tocaron y, mira, vos, yo lo que hice, me dijo, fue repetir la oración y decir que sí a todo con tal de que me dejaran en paz. Y ellos me siguen llamando al día de hoy, me dijo, considerando que yo soy cristiano. Yo no quiero ser cristiano, me dijo. Entonces, eso es parte al final de lo que sucede cuando no vemos el estrechar puentes de esa manera, con una amistad genuina, con un seguimiento genuino, con un corazón que realmente se preocupa. Simplemente queremos cumplir con los métodos y si él ya hizo esto o lo otro, entonces ya funcionó, ¿verdad? Entonces es bien peligroso. Vivimos en un tiempo en el ya y ya mismo y ya lo quiero y el hoy y el ahora. Y voy a citar los ejemplos. Me llamó muchísimo la atención el testimonio de estos misioneros en el video del animismo. 4 años observando antes de siquiera mencionar el mensaje del evangelio. Y nosotros queremos, como decía Oscar, en una tarde convencer nosotros a la persona. Eso por un lado, y por otro lado, el mejor maestro que ha existido en la historia de la humanidad, el Señor Jesucristo, pasó 3 años, 24/7, con 12 personas, y uno lo fue a vender, y no entendieron hasta que lo vieron irse en las nubes. Entonces, no podemos nosotros pretender que la gente se convierte como por sobre de tank, ¿no? Lo verto en el agua y ya es instantáneo. O sea, sí hay que invertirnos en las personas genuinamente. Sí, yo creo que nosotros vemos claramente que en la misma Biblia obviamente hay ejemplos de contextualización, pero sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En cuanto a cómo contextualizamos, y eso significa que tenemos que conocer muy bien la cultura y tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios para asegurar que lo que estamos dando a entender no raya esa línea entre contextualización y ya un sincretismo. ¿Puede un cristiano tener prácticas secularistas o ateístas a causa de una mala teología o a causa de la cultura a su alrededor o cosas así? Ahí iba a contestar.
Pues contéstalo como Pues, crees no. que es relevante y luego también como la está pregunta planteada. otra vez, perdón. ¿Puede un cristiano tener prácticas secularistas o ateístas a causa de una mala teología? Sí. De hecho, me ha pasado con personas que se dicen cristianas y que estaban enojadas porque la iglesia, cuando fue la marcha por el tema del aborto en casos de violación, que son menos del 1%, por cierto, que estaban diciendo que era una estupidez que la iglesia se pronunciara, ¿no? Con esas palabras, pero es cristiana la persona. Entonces, sí se pueden tener prácticas, no se deben tener esas prácticas, y esto nos indica otra vez, es una radiografía de cómo está el evangelio en Guatemala. Sí, de hecho la falta de teología es precisamente por la razón por la que lo hacen o razonan el hacerlo. Yo creo que cuando te referías a iba a contestar y lo de relevante, no sé si es por qué tan lejos es tan lejos en el sentido de practicar algunas cosas que ellos practican con tal de estrechar esos puentes. Por ejemplo, el ejemplo más famoso siempre es el yoga, ¿verdad? ¿Qué tan dispuesto estoy yo de ir a hacer yoga con alguien? Entonces, creo que eso, busquen otra vez en las enseñanzas que dimos de 1 Corintios del 8 al 10. Ahí habla mucho acerca de ese tema de la comida sacrificada a ídolos y de la participación de los cristianos en estas cosas. Al final siempre Pablo da ese argumento, ¿verdad? No hay otros dioses, no existen otros dioses. Obviamente yo no lo hago, se nota, yoga, pero si alguien practica yoga, no está con el entendimiento de que está conectándose con un ente más grande o sea, no está espiritualizando eso. Entonces, creo que si por ahí va la pregunta, creo que es súper crucial leer el 1 Corintios 8 al 10. Sí, y yo creo que otra de las cosas que es muy importante en ese asunto es que puede ser que aún teniendo una teología o una doctrina cristiana, podemos resultar con prácticas que son muy centradas en el hombre. Y yo creo que aún, y yo sé que nosotros en Iglesia Reforma tenemos a muchos diferentes psicólogos, pero dentro de la misma psicología a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces la misma psicología raya esta línea de poner toda su esperanza en la conducta del humano y no considera los otros aspectos de su composición humana. Y yo creo que hay varios diferentes elementos. Aún hay movimientos en Guatemala donde la transformación está en mí, y estos otros elementos que son muy hombrecéntricos, son antropocéntricos. Es una práctica atea creer que yo mismo me puedo transformar, pero sigo diciendo los domingos que vengo a adorar y alabar al único Dios que me puede realmente cambiar. Y yo creo que eso es donde a menudo lo que suele suceder con nosotros es no nos damos cuenta que nuestra cosmovisión es deficiente y realmente nuestra cosmovisión es sincretista. Tenemos múltiples cosmovisiones que están en competencia. Esto es una pregunta que surgió varias veces. ¿Cuál es la diferencia entre el ateísmo y el agnosticismo? Ahora, solo para aclarar, las preguntas fueron escritas: ¿cuál es la diferencia entre el ateísmo y el gnosticismo? Creo que a lo que querían decir era el agnosticismo. El gnosticismo era un movimiento sectario de los primeros siglos, pero el agnosticismo es el que usualmente se ve relacionada con el ateísmo. ¿Cuál es la diferencia entre el ateísmo y el agnosticismo? Y especialmente sabiendo que este movimiento agnóstico es muy popular entre nuestra generación. Nuestra generación, tal vez algunos de ustedes ya pasaron de estar en nuestra generación y algunos todavía no han llegado, pero en esta generación, no voy a decir quiénes, Lisandro. Perdón. Nuestra generación es muy espiritual. Y por lo tanto tendemos mucho a estos movimientos que no necesariamente quieren rechazar por total la existencia de Dios. Entonces ha entrado el agnosticismo con una opción. Bueno, en el ateísmo obviamente vimos que es la negación de la realidad de Dios, ¿sí? Dios no es real, Dios no existe. El agnosticismo, por el contrario, ahí sí va a ser chistoso, pero no niega ni afirma la existencia de Dios. Es decir, no podemos realmente saber
De hecho, eso significa agnosticismo, es sin conocimiento. No podemos saber o no podemos conocer realmente si Dios como tal existe o no. Entonces no se meten tanto a decir sí o no, ¿verdad? Se quedan como ahí en el limbo. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Otra cosa importante con este tema es que mucho del ateísmo popular es realmente un agnosticismo sin mucho fundamento. Entonces dice, no, yo no creo en Dios. Y cuando comenzás una conversación y en medio de todo lo que estamos hablando, que probablemente van a terminar el tema de quién creó el universo, ellos van a decir ateos que realmente no son ateos, sino agnósticos y fundamento, van a terminar diciendo, es que no podemos saber quién creó el universo. Y ahí ya están asumiendo que alguien realmente creó el universo. Y si alguien creó el universo, por definición esa persona es Dios. Sea nuestro Dios real y verdadero o cualquier otra concepción que pueda tener de Dios. Entonces ahí es donde muchas veces caemos en la duda de ¿será ateo o será agnóstico? ¿No? Pero es porque la misma persona no ha logrado definirse como tal, como debería ser, como lo ha expresado ahora Pablo. Sí. Sí, y esto realmente es el resultado de lo que se considera una epistemología posmoderna. Que la pregunta de la epistemología es ¿qué tanto puedo saber? ¿Qué puedo conocer? Y la pregunta que muchos tienen es tal vez yo simplemente no puedo acceder la información que me pueda decir si existe o no existe un Dios. Y lo que nosotros vemos en nuestra generación es mucha gente quienes quieren ser espirituales, quienes quieren practicar muchas diferentes religiones, pero no se quieren comprometer a una. Entonces lo más sencillo es o decir que ellos han creado su propia espiritualidad, que eso es muy popular, o ellos son agnósticos y practican diferentes cosas, son una persona bien portada, pero a final de cuentas yo creo que esto es donde específicamente para el cristianismo nosotros tenemos el testimonio de la persona de Jesucristo. Nosotros sabemos que Él existió, podemos acceder a esa información, hay récords y testimonios históricos de su existencia, vemos claramente su impacto en la historia y por lo tanto todos tienen que determinar qué hacen con la persona de Jesús. Una de las frases más famosas de ellos es soy espiritual pero no devoto. Entonces si ustedes escuchan esa frase que es muy famosa entre ellos, yo soy espiritual pero no soy devoto, así no voy a la iglesia. Soy espiritual, soy devoto, es generalmente esa frase que usan. Sí. ¿Cómo compartimos con otros o a otros que no creen que la Biblia es la verdad absoluta? Otra vez, o sea, cómo compartir, cómo estrechar puentes, cómo ser testimonio, o sea, no es de 5 minutos, no es un proyecto, es una relación de amistad, de interés, y no podemos ser más enfáticos en esto. No veamos a esta gente como una persona con la que si me siento 5 minutos, 1 hora o un par de días, va a entenderlo. No va a ser así. Ahora, ¿cómo argumentar respecto a la Biblia? Para mí siempre es el punto de historicidad, el que ese argumento llega a las raíces de dónde viene, por qué creemos, etcétera, etcétera, y eso no va a llevar 5 minutos, mucho menos 1 semana ni un mes, o sea, esos son procesos largos de amistad genuina y de interés sincero, ¿verdad? Creo que la misma pregunta encierra la respuesta. ¿Cómo compartimos? Pues precisamente así, compartiendo, pasando tiempo, invirtiéndonos con la persona y obviamente con una intención genuina de aclarar cualquier duda que pudiese surgir, ¿no? Si la persona está siendo honesta intelectualmente y quiere realmente conocer qué es lo que afirmamos, podemos venir y decirle, bueno, mira, quizá yo no soy un biblista experto, pero podemos leer juntos e investigar juntos acerca del método literario histórico para ver la veracidad de los textos y por qué en textos antiguos la abundancia de manuscritos es un buen indicio de que se está ante una verdad, claro. Sí, ahí retomando lo de la historicidad que menciona Oscar, Michael Grant, él es un historiador, uno de los mejores historiadores que hay actualmente. Él es ateo y él dice respecto a Jesús que no cabe ninguna duda que los registros que realizó Lucas son verdaderos. Jesús realmente existió. Ahora, él no está asegurando la deidad de Jesús, pero está asegurando la existencia de un Jesús. O sea, hasta un ateo puede asegurar que el centro de nuestra adoración
de nuestra religión, de nuestra vida, fue una persona real. Entonces, y él determina eso a la hora de examinar todos los registros de Lucas, donde ellos se encuentran, lo que dice, la coherencia de sus palabras y los detalles históricos extrabíblicos que lo respaldan. Entonces, al final hay mucha información y la idea no es como tirarles y vomitarles toda la información, sino más bien hacer un llamado a que puedan investigar, que ustedes mismos conozcan primeramente su Biblia, o sea, lean su Biblia, vean la coherencia que hay en el mensaje de ella y a partir de ahí poder abordar a las personas, como decía Oscar, no como un proyecto, sino como eso, como personas que necesitan conocer el Evangelio. Solo si me permiten agregar algo, nada más, trabajo en una agencia misionera que se llama FAM Guatemala y estamos interesados en conectar a personas que quieran servir en comunidades, en etnias no alcanzadas, ¿verdad? Que tengan 2% o menos de creyentes en diferentes partes del mundo. Y me he encontrado con jóvenes, amigos y estudiantes de seminario, etcétera, o miembros de iglesias que me dicen, pero ¿cuánto tengo que perder yo? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tengo que perder yo para hacer eso? ¿Verdad? Es como, ¿cuánto tengo que invertir económicamente o dejar mi familia, dejar mi comida, dejar mi casa, etcétera, ¿verdad? Y me llama la atención cómo lo pone un misionólogo. Dice, nosotros tenemos que cruzar una barrera para ir y compartirles el Evangelio, ¿verdad? Todas estas cosas, un nuevo clima, todo nuevo, un nuevo idioma, etcétera, ¿no? Ellos tienen, para llegar a entender el Evangelio y a recibirlo en medio de tanta confusión muchas veces que tienen en su mente, ellos tienen que cruzar un cañón, dice, un barranco, un gran abismo para llegar al Evangelio, ¿no? Entonces, el punto es, ¿vale la pena compartir el Evangelio? Cualquier barrera que tengamos que cruzar vale la pena para que ellos crucen el abismo que tienen para entender la verdad del Evangelio. Bueno. Sí, yo creo que filosóficamente aún nosotros podríamos fácilmente decir, a veces esa pregunta de, bueno, ¿por qué crees que la Biblia es una verdad absoluta? Todos tienen una verdad absoluta, aún el que dice que no hay verdad absoluta, eso es para él una verdad absoluta. Y por lo tanto todos están desarrollando su cosmovisión entera en base a cierta verdad absoluta y cada quien tiene que observar la evidencia para determinar cuál parece ser absolutamente la absoluta, ¿verdad? Entonces yo creo que también importa el conocer un poquito de la misma lógica. Los rangos jerárquicos de la secta mormona, hablamos de 12, de 70. Esta forma se han adoptado algunas iglesias cristianas en la actualidad. ¿Es una forma correcta bíblicamente hablando o estamos hablando de una práctica que se ha introducido en la iglesia cristiana? Quiero ser muy prudente con esta respuesta. El método en sí mismo no creo que tenga algo malo. El problema es con qué corazón se está haciendo el método. Este método fue popularizado por un ministerio en Colombia en la época de los 90s y le llamaron sistema de igle crecimiento. Entonces, el problema fundamental de ese movimiento es su eclesiología. Ellos no entienden qué enseña la Biblia de quién es la iglesia, ¿sí? Entonces, para ellos, el éxito de una iglesia es hacerla crecer en número. Para ellos, una iglesia exitosa es una iglesia que crece de cientos en cientos en cientos en cientos. Por ende, tomaron un sistema parecido a este que expliqué y dijeron que tenían que hacer redes, ¿no? El que uno tiene 12 y cada 12 tiene 12 y así, redes de 70 y después los 140. Ese método en sí creo que no tiene nada mal. El problema es el corazón detrás de eso, de creer que el éxito de la iglesia se define o depende de los números. Y lo que ha provocado eso es aún peor. Ha provocado, como yo le llamo, es una maquila de hacer gente. Entonces toman un proceso, un paso A, B, C, yo te conozco, te seduzco y te invito y pasaste A, B y C y ya sos parte, seducir en el buen sentido de la palabra,
Ya vi las risas de todos, ¿verdad? Con la idea. Y luego, al final, ya sos parte del liderazgo, ya sos parte de esa estructura. Y el propósito es, de alguna manera, aunque no lo plasman, es saber quién está más cerca de la cabeza, ¿no? Entonces, cualquiera se podría, digamos, yo soy de los 12 del pastor Oscar, o qué sé yo, una cosa así. Entonces, el corazón detrás de eso no ve realmente si hay transformación en el corazón de alguien, si ha entendido el evangelio, si está caminando en obediencia en la palabra. Media vez, él cumple el proceso, él ya es. Y no es así como la Biblia describe qué es la iglesia y cómo funciona la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que pues, es un método satánico o una cosa así. De acuerdo a lo estudiado en el animismo, si estamos en un lugar donde se practica, ¿es necesario que los cristianos estemos preparados para echar fuera demonios? A la gran. Bueno, Eh, que Dios me ampare. No, fuera espíritu de duda. sí. Amén. Yo creo, sí, estuvo buena la puntada. Bueno, en Iglesia de Reforma somos bastante bíblicos y creemos que si la Biblia dice algo, lo dice. Que no sea algo muy común en medios nuestros no quiere decir que no suceda. He escuchado testimonios de lugares como estas tribus, de hecho, donde hay manifestaciones demoníacas, y creo que el cristiano sí debe estar preparado para echar fuera demonios. Ahora, creo que la práctica que hemos visto en Occidente, que hasta le preguntan el nombre, dirección y número de teléfono al demonio, no es bíblica. ¿Sí? Que le están preguntando ¿y cómo te llamas? Y si es demonia, si está soltera. O sea, no, sí, es un gran problema esto, ¿no? No creo que sea un espectáculo. Creo que la Biblia no nos deja ver que la liberación de opresiones demoníacas tenga que ser un show o un espectáculo. No debemos hacerlo de una manera que no sea bíblica. Debemos ser lo más bíblicos posibles. Ahora, en nuestra propia Guatemala, quizá en las áreas urbanas no, pero en otras áreas también se ha escuchado de testimonios de manifestaciones diabólicas, y realmente pues creo que los cristianos sí debemos estar preparados. Yo creo que el issue central de esto, como Efesios 6 lo describe, es una lucha, pero una lucha como no la hemos entendido. Lo que describe el texto creo que es una lucha por la verdad. Entre la verdad de Satanás, otra vez Génesis 3, ¿no? La verdad de Satanás y la verdad de Dios, a la cual nosotros solo nos podemos aferrar y defendernos, ¿sí? Nunca habla de atacar, nunca habla de pelear en ese sentido, sino de estén firmes, manténganse cautelosos, resistan con la palabra de Dios. Y esa es la verdad, por una parte. Por otra parte, ha habido, no lo he visto últimamente, pero sí hubo un tiempo en donde incluso la iglesia creía que un cristiano podía ser poseído por demonios. A mí me tocó experimentar muchas veces situaciones en donde sí, como dice Pablo, lo consideramos una posesión demoníaca de gente que obviamente no era cristiana. Pero también me tocó ver gente que se consideraba cristiana y que tenía todas las cualidades de un cristiano, incluso en su caminar y en su obediencia, y de repente algo pasaba en su vida y otra vez era el diablo, ¿verdad? Entonces, también vimos en la serie de Primera de Pedro, cómo él describe a estos falsos profetas que han cometido apostasía como orgullosos, y el ejemplo que da es, y dice, son tan orgullosos que se han atrevido a tratar de enfrentar demonios, cosa que ni los ángeles han hecho. Entonces hay un balance ahí entre, que tenemos que hacer otra vez, entre discernir qué es lo que está sucediendo, pero el problema creo que siempre ha sido es cualquier cosa que no entendemos o es del diablo o es del diablo, ¿verdad? Cosas como ponerles nombres, como tratar de decirles qué hacer, cuando al final nuestra resistencia, según Efesios 6, en la lucha espiritual es una pelea por la verdad.
¿sí? Y si ustedes creen que hay algún tipo de manifestación demoníaca por el animismo, lo que hay que hacer es predicar el evangelio, que es la verdad del Señor, ¿verdad? Porque alguien que está sellado por el Espíritu Santo no puede ser poseído por ningún espíritu. Entonces, en vez de malinvertir nuestro tiempo tratando de pelear con cosas que ni los ángeles se atreven a pelear, dice 1 Pedro, o tratando de hacer algo que la Biblia nos dice, no, hombre, resistan, estén firmes, cimentados en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra, el evangelio. Prediquen el evangelio, hablemos el evangelio, ¿sí? Entonces creo que sí ha habido una confusión muy grande en esto, pero no creo que siempre y necesariamente. Y por otra parte también está la parte emocional, psicológica. También cuando vemos cuestiones psicológicas, lo primero que hacemos es, no, de plano es un demonio. No, también tenemos que cuestiones psicológicas, cuestiones físicas, cuestiones de enfermedades, que rápidamente les ponemos nombres de demonios y queremos hacer algo que la Biblia no nos manda a hacer, ¿verdad? Agregando nada más, quiero compartir un par de experiencias rápidamente. En el seminario donde estudié, había un profesor bastante mayor, muy conservador en su teología, bastante conservador, canadiense, y yo tomé la última clase que dio en el seminario, así que 60 años de estar dando clases en el seminario, ¿verdad? Y yo recibí toda esa sabiduría ahí compacta, ¿verdad? Pero la última clase que dio fue acerca de la espiritualidad, del espiritismo y todo esto, ¿verdad? Y claro, después de 4 años de seminario, yo dije, este señor puras cosas raras está hablando acá. Eso no existe, y claro, ese medio excluido, ¿no?, del que les hablaba hace un momento, eso es una realidad, y él nos compartía esto y cómo de la manera más prudente posible nos acercáramos a ese tema cuando tuviéramos que enfrentarlo, ¿verdad? Él estaba intentando, yo creo que el Señor lo estaba usando como una herramienta para prepararme. 2 semanas después, en un país del sudeste asiático, llegamos a una iglesia, ¿verdad? Y esa clase todavía en mi mente, y el pastor comienza a hablar de los demonios. Y yo dije así, pero el que está equivocado aquí soy yo, ¿verdad? Porque esta es una realidad que se palpa, y el mensaje fue muy bíblico, ¿verdad? Y ejemplos de Jesús echando fuera demonios, todo eso, que es una realidad que nosotros por nuestra cosmovisión un poco más concreta y material no vemos y excluimos, ¿no? Y tuve otra experiencia en el Medio Oriente, que estaba con un grupo de latinos ahí, y un misionero nos estaba capacitando para el trabajo que íbamos a hacer. Llegamos a la iglesia donde nos estaba dando el entrenamiento, y como a la media hora de estar hablando con el misionero, tocaron la puerta así bien violentamente, ¿verdad? Y una mujer rubia así, grandísima la mujer, yo lo miré así enorme, ¿verdad? Llegó, pero estaba convulsionando y todo eso, muy fuerte el asunto, ¿verdad? Fue a hablar con el pastor, que es un pastor turco, y entonces el pastor turco le dijo al misionero, oren porque hay un espíritu en ella. De ahí se me helaron los pies, ¿verdad? Y todo, yo dije, ¿y aquí qué hago, verdad? Comiencen a orar, dice, comiencen a orar. Y comenzamos a orar. Una hermana mexicana que andaba con nosotros salió corriendo, ¿verdad? Dijo, yo no quiero quedarme acá, dijo. Y se fue, ¿verdad? Salió de la habitación. Y como por 1 hora y media, y claro, la lucha era que mencionara el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso le pedía al pastor, menciona el nombre de Jesús, y nosotros orando ahí, y yo, ¿y esto, verdad? ¿Con qué se come? Decía yo, no tenía idea de qué estaba pasando, ¿verdad? Y después, al final, ella mencionó Jesús, y hubo una calma así, hermanos, impresionante, ¿verdad? La mujer salió, después supe que la habían estado discipulando, ¿verdad? Era una mujer de Rusia. Sus papás no hallaban qué hacer con ella, estaban desesperados, ¿verdad? De convulsión tras convulsión. La llevaron al imán de la mezquita en esa ciudad. Y esta muchacha, ¿verdad?, con pues su fuerza y todo, tiró al imán por allá, ¿verdad? El imán es el líder espiritual de la mezquita, tiró al imán por allá. El imán cayó todo golpeado, se levantó y le dijo a los papás de la muchacha, llévenla donde el pastor evangélico, porque es el único que puede hacer algo con ella. Es real, hermanos. El asunto espiritual es real, ¿verdad? Y los papás estaban tan agradecidos de que al final un tiempo de paz en su casa, ¿verdad? Porque el imán musulmán la mandó con el pastor evangélico. Gloria a Dios.
Hay un libro de un chavo que saber de qué planeta viene, porque el nombre es impronunciable, que escribió un libro en el que habla de cosmovisiones. Y él menciona su hipótesis respecto a este tema, y él dice que normalmente en regiones donde el materialismo no está presente, los ídolos de las personas tienden a ser espirituales, pero que en lugares donde el materialismo y el consumismo están presentes, como Guatemala en cierta manera, aquí la ciudad, los ídolos se transforman en el comprar y en el tener cosas. Por eso es que es menos común observar este tipo de eventos acá. Yo creo que preparado está todo creyente, porque el que lucha realmente contra esto y que ya ganó la batalla es Cristo mismo. No es que nosotros, sí debemos llevar una vida de santidad y velar por nuestras disciplinas espirituales, pero tenemos que tener algo en claro. No somos nosotros, no es el misionero el que llegue y va a lograr algo, expulsar un demonio o algo por el estilo. Es Cristo mismo el que ya ganó la batalla, y eventualmente en ese momento ganaría una batalla, porque Él es todopoderoso. Entonces no debería ser un tema de temor para el creyente, porque al final es Cristo. Estamos con el que ya ganó y con el que simplemente va a ser oficial su victoria cuando vuelva aquí a la tierra. Vamos a terminar con esta última pregunta, pero yo creo que lo vemos claramente en la anécdota que has compartido. Nosotros seguimos creyendo en un Dios completamente soberano sobre absolutamente cualquier cosa que sucede sobre la tierra. Nosotros vemos que hasta el mismo enemigo tuvo que pedir permiso antes de venir y agredir a Job. Y por lo tanto no hay nada que sucede en el mundo visible o en el mundo invisible sobre el cual Dios no gobierna. Y a veces Dios permite que estas cosas sucedan para demostrar su grandeza y demostrar su gloria y demostrar su dominio sobre cualquier otro poder que podría existir. Y por lo tanto, sí, nosotros no entramos en temor, porque nosotros sabemos que Cristo está en el trono. Y Él no dice, parte de la autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él dice, toda la autoridad. Esto no es una guerra de lo bueno contra lo malo. La guerra ya se acabó. Cristo ya ganó. Y por lo tanto nosotros entramos sin temor, sabiendo que nuestro Dios gobierna absolutamente todo. Una última pregunta, y podríamos estar entrando a un camote con esta pregunta, pero lo vamos a hacer porque pues para esto es estos tipos de eventos. Leí en TGC que Bethel Church hizo su propia versión de la Biblia, The Passion Translation, la traducción Pasión, para apoyar su teología de milagros, que una Biblia tradicional contradice. ¿Creen ustedes que una iglesia como Bethel está empezando el camino hacia ser una secta, apartándose cada vez más de la ortodoxia cristiana? Esta historia de un libro sagrado, un nuevo libro sagrado y revelaciones complementarias suena como la historia de los mormones. Yo diría, sea quien sea, que agregue o que quite a lo que la palabra de Dios dice, ya está perdido. Sin entrar en detalles de quién es Bethel, son famosos, mucha gente en Guatemala los sigue, en Estados Unidos también, su música es famosísima, sus artistas son famosísimos. Sea quien agregue o reste, y por agregar me refiero a decir algo que la Biblia no dice. Ejemplo, fariseos. Es que ustedes tienen que hacer, agregarle a Cristo algo, Cristo más algo, ¿sí? Y por quitar me refiero a no decir lo que la Biblia sí dice, ¿sí? Y todo esto inicia con el que le agregó y le quitó a lo que Dios había dicho, la serpiente, en Génesis 3, y el resultado fue muerte. Entonces, para mí, otra vez sin entrar a detalles, siempre, hermanos, por favor, pesen absolutamente todo, incluso y por sobre todas las cosas, lo que nosotros decimos en este púlpito. Y si no está acorde a lo que la palabra de Dios dice, con un estudio adecuado, correcto y honesto de la palabra de Dios, vengan con nosotros.
Eventualmente, probablemente va a pasar. Si no es que ya ha pasado, oramos que no es así, nos vamos a confundir o vamos a hacer algo que no está bien. Vengan con nosotros. Esa es la iglesia que Cristo estableció. Una comunidad de hermanos que están juntos con un propósito, y es cuidar el mensaje del evangelio. Entonces, de nuevo, cualquiera que sea, que agregue algo o que quite algo o que diga es que la Biblia tradicional no es suficiente, yo creo que no están empezando en el camino, ya van bastante adentro. Yo sí iba a entrar en detalles, pero ya no. Soy sabio. Espíritu de sabiduría. Estaba haciendo un comentario con Justin hace un rato y le decía, Cristo pasó 3 años de ministerio público, haciendo milagros y obras y señales públicamente, predicando el evangelio públicamente, fue crucificado públicamente, fue enterrado en una tumba pública, bueno, privada pues, pero era de conocimiento público donde estaba, se apareció públicamente luego de resucitar, estuvo compartiendo no solo con sus discípulos, sino con 400 personas más, y ascendió a los cielos públicamente. Y este mensaje es el que hemos predicado por ya 2000 años los cristianos, versus las otras cosmovisiones. Vienen por revelación privada, por un sueño privado, por un mensaje de un ángel privadamente a una persona en privado, y empiezan a recopilar las enseñanzas en literatura que se edita privadamente también. Creo que sí se ve la diferencia, ¿no? Entonces, cuando se están apropiando de literatura o se está haciendo literatura particular, que está en aparente contradicción o contradicción directa con lo que la Biblia enseña, creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque ya se están apartando de la ortodoxia que se debe sostener para ser cristianos. Yo creo que incluso no solo el hecho de agregar algo que sea contradictorio, sino también algo que respalde lo que diga la palabra, es un mal entendimiento de qué es la palabra de Dios y cuál fue el proceso de inspiración que Dios mismo utilizó para aquellos que habían visto a Cristo y que habían sido profetas del Señor, en el caso del Antiguo Testamento. Si escuché una vez de una iglesia que empezó a hacer una nueva forma de hacer iglesia, que era por medio de una aplicación de celular. Y alguien le puso un comentario muy bueno. O sea, lo que estaba haciendo esta iglesia era diciendo, bueno, ahora la iglesia va a ser desde la app. Todo el mundo se conecta donde quiera, transfieren sus ofrendas y estamos bien, ¿ah? Sí, la Santa Cena, saber cómo lo iban a tomar, y el bautismo peligroso con el celular en la mano, ¿no? Y alguien le puso un comentario muy atinado que creo que calza muy bien aquí. Dijo, una nueva forma de ser iglesia no es iglesia. Y creo que podemos aplicar lo mismo a esto. Una nueva palabra de Dios no es palabra de Dios, porque ya Dios dijo lo que tenía que decir. Si Él hubiera querido decir algo más, no hubiera hecho que Juan pusiera que el que le agregara o le quitara iba a ser maldito. Así que el tema es peligroso, y sí, el desviarse empieza a pasitos. Y cuando nos damos cuenta, estamos frente a una nueva secta, unas nuevas herejías, y pues es triste, por lo que decía Oscar, en el caso de esta iglesia, una iglesia que es conocida, pero que sí, lamentablemente se está jugando con fuego. Sí. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro tiempo de preguntas y respuestas. ¿Querías comentar una vez más acerca de este pasaporte, David? Solamente mencionar rápidamente que este es de un ministerio que se llama Visión para Vivir. Ellos lo venden a 50 quetzales, así que Iglesia Reforma no se queda con nada. Solo lo trajimos para... Como siempre. Sale perdiendo Sí. más bien con todo lo que hace. Económicamente perdiendo. Este tiene una línea del tiempo de las religiones, cuándo comenzaron, y también una comparación
de las doctrinas principales, Dios, las escrituras, los personajes principales. Así que cuesta 50 quetzales y allá Pablo lo tiene en la mesa de conexión para cualquiera que lo quiera llevar para uso personal o regalo. Bueno, Pablo está allá, alguien lo va a tener allá en la mesa de conexión. Así que, y también cualquier cosa, estamos para servirles, todos los que estamos acá. Cualquier duda o cualquier anhelo de servir en el campo misionero, estamos para servirles. Una vez más, un fuerte aplauso para nuestros expositores. Un día, nosotros tenemos la promesa del apóstol Pablo, bajo la inspiración de las Escrituras, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar, no que Jesús es uno entre los dioses, ni que Jesús era uno de los caminos a Dios, sino que toda rodilla va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es